Se va el temor. Ese perfecto amor echa fuera el temor y nos incita, nos invita, nos convida, nos afirma y nos empodera. Dios les bendiga, amados. De todo aquello que quiere traer desasosiego. Dios les bendiga. Dios les bendiga. En esta hora tenemos una versión más, una edición más de su programa Verdaderos Adoradores. En esta mañana vamos a trabajar con el capítulo 17, versos 1 en adelante de Primera de Samuel. Yo he estado viendo House of David. No había visto esa serie. Como que me la habían mencionado y nunca me había fijado bien en esa hermosa serie que se llama House of David. De verdad que me impactó, aunque tiene unos aspectos que siempre, para lo que se llama el storyline, siempre las películas y las series bíblicas van a tener una cosita diferente para darle la línea de historia, aunque no necesariamente esté en la Biblia, pero fueron cosas que pudieron haber pasado en el trasfondo. Yo quiero, en el background tengo a 33 veces con No temeré. Yo quiero hablar un poquitito sobre esto, sobre esta versión o este capítulo de Primera de Samuel 17, donde David vence a Goliat, la historia legendaria. Y quiero compararlo con nuestro país en Puerto Rico y con el mundo. Nosotros estamos esperando a Cristo. No hay duda de eso. Yo creo que aún los que continúan diciendo que eso siempre ha sucedido, que eso siempre ha pasado, ya como que se están dando cuenta que las cosas se están poniendo color hormiga brava. Pues mire, amado, vamos a ir leyendo algunos pedacitos de esta hermosa historia de Primera de Samuel 17. Preciosa historia. Verdaderamente, esa serie que me la comí en 2 o 3 días me conmovió, me tocó el corazón, y yo espero que este programa le toque el corazón a usted. Yo nunca pido que compartan esto, pero le voy a pedir que lo compartan. Yo nunca pido que lo compartan porque lo que es de Dios va a llegar tarde o temprano, lo comparte usted o no lo comparta, pero esta vez quiero hablar un poquitito sobre el tiempo que estamos viviendo. Aquí en Puerto Rico estamos pasando una serie de lluvias por una onda que nos aqueja. Lleva varios días sobre encima de nosotros y creo que nos faltan unos cuantos más. Ha habido muertes. Como siempre, que no es la primera vez. Nosotros hemos tenido otras etapas donde hace muchos años hubo unas lluvias aquí terribles, donde hubo mucha gente que murió. Lo que pasa es que esto se ha mezclado con este último tiempo, ¿verdad? Porque las cosas, según la venida del Señor se acerque, se van a seguir deteriorando. Lo político, como ustedes saben, se ha ido deteriorando. Lo económico se ha ido deteriorando. Lo social se ha ido deteriorando. Por lo tanto, las cosas van a ir de mal en peor, porque así lo dice la palabra en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21. Y así lo dicen las cartas de Pablo sobre el carácter de los hombres de este tiempo. ¿Cómo sería? ¿Cómo se acumularían maestros? Se amontonarían maestros
Amados, esto no es de sorpresa para nosotros. Las condiciones del tiempo, los huracanes se van a ir poniendo peor. Ya yo creo que ni la categoría 5 sirve para los huracanes que vienen ahora. Se va a ir poniendo peor toda esta situación mundial. Ustedes vieron lo que pasó en Europa, que se fue la luz, que ese es el primer mundo, que eso nunca ha pasado, ¿verdad? Que yo tenga recuerdo. Las cosas cada vez peor. Y sobre todo, para la iglesia, las cosas se ponen peor. El Señor nos advirtió a nosotros que a la iglesia de Cristo nos advirtió que la iglesia se llenaría, perdería el primer amor, perdería el amor. Por lo tanto, lo estamos viendo, amados. El aviso para Puerto Rico y para el mundo es que la iglesia en cada país ha perdido las cosas maravillosas que nos hacían ser iglesias. La limpieza que había en la iglesia en cuanto a usted y yo mantenernos limpios delante de Dios. La iglesia aquí en Puerto Rico hace un tiempo atrás era una iglesia que daba gusto, porque nuestros cultos eran maravillosos. Habían hombres de Dios que se levantaban buscando el rostro del Altísimo Dios. Las iglesias se llenaban. Los cultos eran casi todos los días, porque eso era el ardor que había en ese avivamiento que se levanta desde los 30. No solamente en Puerto Rico, hubo muchos países como en Indonesia, en Estados Unidos, hubo avivamiento desde el siglo XIX. O sea, había un avivamiento entre finales del siglo XIX y siglo XX. La iglesia empieza a crecer, porque era el tiempo de que la iglesia creciera. Pero la iglesia de este tiempo, tristemente, amados, mire, le voy a contar, le voy a enumerar 2 o 3 cositas que Dios me dio. Falsas doctrinas. Doctrinas que han tergiversado la verdad del evangelio, judaizantes. Doctrinas de abundancia, de dinero. Otras doctrinas. Se ha metido también el liberalismo en la iglesia, de alguna forma rebajando la palabra de Dios. Ahora la iglesia bebe. Primero era vino, pero es conocimiento general que hay iglesias que están bebiendo ron, whisky. El pariseo es sensacional. Iglesias que dicen que son pentecostales. Aquí falsos profetas. Han quitado los profetas verdaderos. Los minimizaron para que la gente no creyera en ellos. Entonces levantaron a los falsos, a los mentirosos, a los que dicen que son y no son nada. Y se han levantado y profetas que eran de Dios y se dañaron, como el viejo profeta, que los otros días les traje un mensaje sobre eso, sobre el viejo profeta. Hay viejos profetas entre los profetas, gente que ya no son nada. Lo que les queda es la fama. Y así hay profetas y ministros de Dios, que lo que tienen es eso. La idolatría a los pastores y a los líderes y a los evangelistas y a los apóstoles.
¿De cuándo acá yo tengo que estarle dando mi vida a ningún líder? Ni estarme sometiendo como si yo fuera un esclavo de ese líder. Al único que yo le doy idolatría es a Dios. Y no es idolatría, adoración. Las relaciones en la iglesia, hombres con hombres y mujeres con mujeres, una cosa abominable a Dios. Amamos a los pecadores. Yo soy la primera pecadora, porque peco todos los días igual que tú. Pero nosotros, el pecado no se condona, se condena, no se condona. Condonar es cuando tú lo tapas, cuando tú lo apoyas. Esa es la iglesia de hoy, entre otras muchas cosas que hay. Que la indiferencia, la falta de adoración, de búsqueda de adoración a Dios. Esa es la iglesia de hoy. La iglesia, como dice la Biblia, que tienes nombre de que vives, pero estás muerta, iglesia. Tienes nombre de que vives. Ay, la iglesia tal, pero está muerta. Entonces, esa iglesia está como estaban los israelitas en 1 Samuel 17, parados, ese ejército parado frente al ejército de los filisteos. Y no podían hacer nada, estaban muertos de miedo, porque una iglesia de esa categoría, que está metida en vicios, que está metida en pecado, que requiere idolatría, pastores, ministros, apóstoles que requieren idolatría y servilismo de los que están en la iglesia, esa gente le van a tener que dar cuentas a Dios si alguna vez llegan al bemá de Cristo. Si alguna vez llegan al bemá de Cristo y no se mueren y se pierden, porque en el infierno hay muchos pastores y hay mucha gente que dicen que son de Dios y hay muchas disque iglesias que tienen nombre de que viven, pero ya hace tiempo que se murieron. Así estaban, mire, así estaban. Los filisteos estaban sobre un monte y a un lado Israel estaba sobre otro monte, al otro lado. Y el valle entre ellos. Y entonces sale el miedo, porque dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía altura de 6 codos y un palmo. Pues claro, esa iglesia, Dios les bendiga a las que están entrando, esa iglesia va a estar muerta de miedo. ¿Por qué va a estar muerta de miedo? Porque va a llenarse de todo lo que Satanás le va a poner, porque esa iglesia ya no se acuerda de quién es. Esa iglesia no sabe quién es. Esa iglesia que se para frente al diablo y tiene miedo. ¿De cuándo acá la iglesia que yo conocí tiene miedo? ¿De cuándo acá yo conocí una iglesia que se levantaba contra el que pecaba? Contra el pecado. Yo conocí una iglesia que cuando se levantaba un demonio en esa iglesia, se sacaba fuera. Yo conocí una iglesia que cuando había pecado, se disciplinaba. No se disciplinaba al de Dios, como están haciendo ahora. No se maltrataba al de Dios, se disciplinaba al que estaba pecando. Yo conocí una iglesia que sacó eso fue en Estados Unidos, a un evangelista que se llamó Jimmy Swaggart, y lo disciplinaron. Y el tipo no se quería someter a la disciplina. Ahora está predicando. Pero ese hombre toda la vida lo va a perseguir eso. Lo disciplinaron. La iglesia entera lo disciplinó, porque esa es la iglesia que yo conocí. Esa no es la iglesia de ahora. Esa no es la iglesia que tiene hombre de que vive, pero está muerta, como dice la Biblia. Y entonces, miren lo que pasó. El filisteo allí dando voces contra el pueblo de Dios que era Israel, que tipifica la iglesia de hoy, la iglesia de Puerto Rico.
esa iglesia de hoy, de Puerto Rico y del mundo, que ante el miedo se ha quedado callada y ha aceptado las barbaridades. Yo le doy vivas a aquellos que no permiten el pecado en su iglesia. Porque beber, tener relaciones contra lo que la naturaleza, como dice la Biblia, traer falsos profetas para que me digan a mí lo que yo quiero escuchar, los profetas que me den loas a mí, como estaba Saúl, que ya se había apartado de Dios. Una vez el Señor me dijo a mí de una persona supuestamente de Dios. Esa persona se cree, me dijo el Señor, que es David, pero en realidad esa persona es Saúl. Porque la gente se apartan de Dios de una forma espectacular. Yo me quedo sorprendida. Cómo dejan que el pecado se meta en la iglesia. Entonces, volviendo a 1 Samuel 17, sale un hombre que Dios tenía escondido, amado, porque Dios tiene su gente escondida, como era Saúl. Saúl era un jovencito. Dice la Biblia que era hermoso de parecer y que era joven, muchacho, dice la Biblia. Pero ya le cantaba a su Señor, ya lo adoraba, ya había hecho, ya trabajaba en esa salmodia de parte de Dios, adorando a su Dios. Ya se había levantado contra osos y leones. Y no lo sabía el rey de Israel, porque la gente no tiene que saber nada. Dios tiene a su gente escondida, amado. Dios tiene a su gente escondida, los que Dios en un momento dado va a sacar por encima de Goliat y por encima de los filisteos. Por encima de Goliat y por encima de los filisteos, Dios tiene su gente. Y yo le digo a este país de Puerto Rico y a todos los países que están enfrentando situaciones que tienen iglesia, pero este país es un país llamado por Dios. Este no es cualquier país. Es igual que Estados Unidos. Un país llamado por Dios. Europa no ha sido llamada por Dios. Europa es un continente, pero ahí hay iglesias. Israel es un país de Dios. Le guste o no le guste a la gente. Ese es el pueblo del Altísimo Dios. Sea o no sea sionista, Israel es el pueblo de Dios. Pero vamos a volver a la iglesia, que es de quien estamos hablando. Aquí en este país ha sido llamado por Dios entre todas las Américas, entre todo el Caribe, le guste a la gente o no le guste. Y nosotros no tenemos cualquier escudo, como siempre he dicho. Nosotros somos de Dios. Estados Unidos es un país que Dios lo levantó bajo el temor de Dios. No es cualquier país. ¿Ok? Y yo quiero que usted entienda, amado. Yo quiero que usted entienda que este país, el juicio de este país, no es por el gobierno. No es por la gente, es por la iglesia. Sí, por ti, por la iglesia. Los que están haciendo lo que le da la gana. La iglesia que se olvidó de quién era. La iglesia, porque no dice la Biblia que Dios le dijo a Elías, hay 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. La iglesia que se le olvidó que tiene autoridad sobre el diablo. La iglesia que se le olvidó que la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, no son organizaciones. La iglesia de Cristo no es una organización ni es una iglesia tradicional, es la iglesia de Cristo. Es todo aquel que le sirve en espíritu y en verdad. A la gente de la iglesia se le olvidó que Dios en la iglesia levanta muertos, sana enfermos, trae palabra profética
predica la palabra de Dios. Y la iglesia está llamada a convertir la gente. A eso está llamada la iglesia. No, lo que está pasando en Puerto Rico es parte, amado, de lo que va a pasar en el mundo entero. Porque esto va de destrucción en destrucción. Aquí nosotros tenemos un aviso de juicio. Terremotos. Ese es el aviso de juicio. Terremoto. Un terremoto. ¿Cuándo se dio ese aviso? Se dio en los 80. ¿Y quién lo dio? El profeta Jorge Rafsky. Aunque usted no esté de acuerdo con él, ese es un hombre de Dios. Profeta. Déjeme decirle que los profetas del Antiguo Testamento no le caían bien ni a los reyes ni a nadie. ¿A quién le caía bien Elías? ¿A quién le caía bien Eliseo? ¿A quién le caía bien Samuel? Ninguno, a nadie, porque no les convenía, porque los reyes y los gobiernos de Israel querían hacer lo que les diera la gana. Por eso es que la Biblia avisa y dice cómo es el orden de los ministerios. Apóstoles primero, profetas después, evangelistas y por último, pastores y maestros. Ese es el orden. Porque el profeta llamaba y todavía llama al pueblo al orden. Y los apóstoles de Dios son mensajeros del Señor que van a hacer lo que Dios les llama a hacer. Déjeme decirle, amado mío, que lo que está pasando aquí no necesariamente es el gobierno. Claro que el gobierno le dará cuentas a Dios. Le dará cuentas a Dios, claro que sí. Y no necesariamente es el mundo, la mundanalidad que está metida en la iglesia. Yo no sé, es que yo no entiendo. La mundanalidad que está metida en la iglesia. Entonces pero Dios tiene gente, amado. Mire, Dios tiene gente como tenía David aquí. Tenía David. Mira lo que le dice David al rey de Israel. El rey de Israel le dice: ¿no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él? Le dijo Saúl, que era un impío, porque tú eres muchacho y eres un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: mire esto, amado, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Mira, metidito en una esquina, calladito, nadie lo conocía. No era hijo de grandes personas. No era hijo de los gobernadores de este país. No era hijo ni nieto de evangelista, que lo conoce todo el mundo y todo el mundo le lleva las sandalias. Y David no era eso, amados. David estaba, mira lo que dice aquí: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo contra él y lo hería y lo libraba de su boca, y él se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Pero David conocía al Dios que le servía. David su nombre no estaba en las grandes marquesinas de los teatros, que es donde se ponen las letras de los antiguos teatros y cines. No, David no era eso. David no era el que salía en los programas de estos que aparecen ahora, los reality shows. Ese no era David. David era un hombre dedicado a la oración, a la búsqueda de Dios y a la alabanza. Y Dios se lo tenía guardadito al diablo. Y más que eso, David, creen algunos teólogos y estudiosos de la palabra, que pudo haber sido un cuernito. Por eso el papá lo guardaba. Por eso el papá lo tenía guardado. Y cuando vino Samuel a ungirlo, que fue antes que esto, porque Dios unge a sus hijos y los separa antes de levantarlo. Cuando Dios tenía
a David guardadito, ¿ves? Cuando lo tenía guardadito, el profeta Samuel fue a la casa de Isaí, su papá, que era descendiente de Ruth, ¿sí? La moabita. ¿Y sabe qué? Ni el papá lo tomaba en consideración, ni los hermanos que lo maltratan. Pero Dios no necesita que nadie nazca en cuna de oro, ni sea el príncipe de Buckingham. Porque Dios tiene su gente. Y de allá, de lo metidito entre la manada, por allá, un pastorcito de cabras que era un hombre poderoso. Que usted sabe lo que es luchar contra un león y ganarle a un león, a un oso. Usted se ha enfrentado con oso. Yo he estado cerca de oso y yo sé la altura que tiene un oso y el miedo que da un oso. Y los leones, nada más que con su rugido suficiente. ¿Y sabe qué? ¿Y sabe qué, amado mío? ¿Y sabe qué, amado mío? ¿Sabe qué? Ese David que estaba allí guardadito, Dios le estaba dando un entrenamiento. Cuando tú estés en entrenamiento, como hemos hablado, una hermana que ministra conmigo, Erika, una mujer de Dios terrible, con una autoridad en la liberación. Ella y yo hemos compartido, todas las que me rodean a mí, Achi, mi prima Nidia, Erika, Natacha, que fue estudiante mía, Norma Córdoba, Emilia Yolanda Rivera, esas son mujeres de Dios poderosas. Miguel Morales, Melvin Cabrera, que me ayuda también en todo esto. Todas son gente poderosa en Dios. Porque yo me rodeo de gente poderosa en Dios. Yo no me rodeo de pecadores. Los pecadores yo les hablo. Los ministro, porque yo soy una pecadora también. Y tengo muchos amigos que no les sirven al Señor, pero los amo. Pero para yo ministrar, yo ministro con gente de verdad, no porque sean religiosos. Pues David era así. David estaba escondidito, amado, igual que eres tú, que le sirven al Señor y le quieres buscar. Lo tenían escondidito, para echárselo, como decía el viejo profeta Marcelino Lamboy, para echárselo tapadito al diablo. Nosotros tenemos que estar buscando profundamente tenemos que buscar, pero en profundidad, como David hacía. Ese era David. Y David se encuentra, mira, que lo querían meter, que les he dicho yo a ustedes de la oración. Lo querían meter en una armadura que no era la de él. Lo querían meter en una armadura que él no podía caminar en esa armadura, porque no era la de él. David era libre. David no necesitaba estar bebiendo, ni estar pariciando, ni estar jangueando con gente que lo llevaban a los bares y a la paucavergüenza. Yo puedo andar con gente que no conoce a Dios. Tengo muchos amigos que todavía no le sirven al Señor y los amo y comparto con ellos, pero yo no. Ellos saben que yo no voy a ir con ellos a los sitios donde ellos van. Ellos lo saben y me respetan.
Yo sí los invito a la iglesia, sí los puedo invitar. Pero el hombre de Dios no está revolcándose como la puerca en el fango. Esa es la iglesia que tenemos ahora. Un montón de gente así. Que están viviendo como le da la gana, en concubinato, acostándose con todo el mundo, en fornicación, en adulterio. Como les decía ahorita, bebiendo ron, porque esa es la palabra, bebiendo ron. Y esos son los siervos de ahora. Esa es la iglesia de ahora. Y con falsas doctrinas. Y con falsas doctrinas. Y dándole oídos a las estupideces del diablo. Aquí tú tienes que buscar la palabra del Señor. Eso es lo que hay que buscar, la palabra de Dios. David estaba como tenía que estar. Cuando le trataron de poner el estilo del rey Saúl, que era un hombre que iba directo para las pailas del infierno, él dijo, no, espérate, no. Un hombre que había sido desechado y le quería poner la armadura de él al otro, a un tipo que vivía en la presencia de Dios. No dejes que nadie te venga a poner armadura ninguna. Yo tengo mi propia armadura. Y esta es la palabra. En Efesios 6. No necesito la armadura de nadie. Yo no tengo que orar como nadie. Yo no tengo que predicar como nadie. Yo no tengo que hacer lo que nadie hace. Yo no tengo que ser como nadie. Yo soy yo. Y tú eres tú. Y Dios te llamó como tú eres. Y a mí me llamó como yo soy. Y este es el tiempo, amado, de buscar de Dios. Este es el tiempo de ser parte de las 7,000 rodillas que no han doblado sus rodillas ante Baal. Este es el tiempo, amado. Este es el momento. Este es el momento que Dios te está llamando a que hagas lo que Dios te llamó a hacer. Tu propósito, el propósito de David comenzó aquí. Dios lo tenía escondidito. Este país no es cualquier cosa. Hay un juicio que Dios lo está deteniendo. Y nos ha dado unos cuantos avisos. Y esta lluvia pueden ser avisos. Como lo fue María. Y como han sido los temblores que fueron que para el sur no fueron temblores, fueron terremotos. Porque temblores cuando tiembla la casa suya. Terremotos cuando se le cae completa. Pero como aquí en este país la gente le gusta la poca vergüenza, y la iglesia se unió al vámonos a bailar a las fiestas de la calle San Sebastián. Ahora, si usted va a predicar, vaya y predique la fiesta de la calle San Sebastián. Pero no diga que usted es iglesia y usted esté vacilando allá y bebiendo ron en la calle San Sebastián. Porque le voy a decir una cosa. Esa gente que hacen eso no van para ningún sitio. Aunque tengan nombre de que viven. Como dice la Biblia, está muerto. Eres un desdichado, uno que no sabes nada, uno que no ve, uno que no entiende. Eso eres, según el Señor le dice a las iglesias. En Apocalipsis, léala. El mensaje de Dios, del Señor Jesucristo a las iglesias en Apocalipsis, en sus primeros capítulos. Nosotros tenemos que aprender y buscar. Nosotros tenemos que meternos con Dios como se metió David. La iglesia de este país, Puerto Rico, la iglesia de Estados Unidos y las iglesias en los países donde se han levantado, en Sudamérica, Centroamérica, Europa, en todos lugares que se han levantado, estas iglesias, este es el tiempo de predicar, de buscar un avivamiento, de ser como nunca. David se levantó y terminó con Goliat, con el miedo. No tenga miedo. ¿A qué vamos a tener miedo? Si nosotros no somos cualquier cosa. La iglesia no es cualquier cosa. Yo siempre le he dicho, la iglesia genuina de Dios. No los que se llaman iglesia.
no lo que se llama iglesia, no las organizaciones que se llaman iglesia, amado, perdóneme. Eso no van para ningún sitio. Es la iglesia de Jesucristo. Es la iglesia que en un momento dado, esa iglesia nació de nuevo. Y no le rinde tributo a nadie. No, que si yo lo que hago es venerar. Pues mira, eso es igual que idolatrar. El único, la iglesia que se mete con Dios de verdad, la iglesia que adora a Cristo, que le da énfasis a su palabra, que obedece la palabra de Dios, que le da espacio al Espíritu Santo a que esté en sus medios. Esa es la iglesia. Esa es la verdadera iglesia. Y esa iglesia es prototipo de David, es prototipo de esa iglesia. No le tiene miedo a nada que Satanás quiera poner delante de ti. Ni enfermedad, ni escasez, ni pérdida de trabajo, ni pérdida de familiares. Ni tan siquiera que te disciplinen en una iglesia. No le tiene miedo a nada. Ni a los que hablan contra ti, ni los que se levantan contra ti, porque Dios te va a cubrir como cubrió a David. ¿Quién iba a decir que David iba a poder? Eso era impensable, amados. ¿Quién iba a decir que David? Por eso es que Saúl le da su armadura, porque es que era imposible que él se levantara contra un titán como aquel hombre, que encima de eso era un gigante. Y como dice Saúl, un hombre de guerra de toda su vida, no vas a poder con él, pero es un muchacho. Pero ese muchacho no era cualquier muchacho. No era cualquier muchacho, ese muchacho era un hombre de Dios. Y este llamado es para la iglesia de hoy, para la iglesia de Cristo, para la iglesia que está buscando del Señor profundamente. Para ellos era ese llamado, amados. Para ellos y para nosotros, para los que buscamos del Señor, para los que nos metemos con Dios, para los que guardamos nuestra salvación, amado. Guardamos nuestra salvación con temor y con temblor. Guarde su salvación con temor y con temblor. Guárdala. Guarde su salvación. Guarde su salvación. Cuídela. Métase en la oración que se metía David. En la oración de la intimidad con Dios. De cuando tú adoras. La oración donde hay adoración y donde hay palabra, donde tú incluyes la palabra de Dios. Ese era David. David venía, mira, fortalecido con esa palabra, con esa oración, con esa búsqueda. Así venía David. Y pudo contra aquel gigante. ¿Cuál es tu gigante? Yo no sé. Pero yo sí sé que David venía gordito con esa promesa de parte de Dios. David sabía al Dios que él le servía. Hay gente que no lo conoce, son de la iglesia y no lo conocen. Nunca lo conocieron. Como me ha dicho el Señor a mí. Nunca me conocieron. No han tenido una experiencia conmigo. Lo que tuvieron fue instrucción. Hay gente que se quedó con la instrucción. Y así están de líderes en las iglesias con una instrucción, pero nunca han encontrado a Cristo ni a Dios cara a cara. No lo conocen. No lo conocen. ¿Sabe por qué no lo conocen? Porque buscan todavía del mundo. Si usted está buscando del mundo, usted no ha conocido a Dios, porque el mundo a mí no me puede ofrecer nada. Yo no necesito al mundo para nada.
Yo no necesito el mundo para nada. A quien yo necesito es al Señor. A ese es el que yo necesito. Y si nosotros continuamos de esta forma, mire, cuando venga el avivamiento, va a haber mucha gente que va a morir en los altares. Avisados están. Va a haber mucha gente que va a morir en los altares, va a haber mucha gente que va a morir. Va a haber mucha gente que Dios los va a tirar en cama. ¿Por qué? Porque cuando entre ese Espíritu Santo por ese morro para adentro, y en Estados Unidos, por Florida para arriba, preparémonos, porque con Dios no se juega. Eso lo tenía David bien claro, bien claro, bien claro. Por eso cuando más tarde él comete el error de mandar a matar al marido de Betsabé, de acostarse con ella, de hacerle un hijo, de hacer tantas barbaridades, de esconder su pecado, que eso es la cosa más horrible del mundo, pero todo el mundo lo sabía. La gente esconde el pecado, pero mira, todo el mundo lo sabe. Iglesia que estás pecando, mira, todo el mundo, ese pecado tuyo es un pecado público. Iglesia que estás pecando, y estoy hablándole a la iglesia en general, ese pecado tuyo es un pecado público, todo el mundo lo sabe, porque como dice la Biblia, las aves llevan la voz. Todo el mundo lo sabía. Lo que hacía David, escondida. Pero cuando el profeta, que creo que es Natán, viene y le dice, tú eres ese hombre, ¿sabe lo que pasa, verdad? ¿Sabe lo que sucedió? Que David se tiró al piso, humillado ante el Dios que él conoció, ante el Dios que él conocía, que era el Dios en el cual él se metía en la intimidad, con el cual él entraba en intimidad, al cual él le cantaba, el dulce cantor de Israel. Como bien decía el licenciado, mi antiguo pastor Torres Ortega, el dulce cantor de Israel. Ese que conocía la intimidad con Dios, salió a relucir de nuevo. Nos podemos apartar, nos podemos manchar, nos podemos arrastrar por el pecado, pero cuando tú y yo hemos tenido una experiencia genuina con un Dios verdadero, con un Dios que te ha mostrado su faz, que te ama con todo su corazón, que te ha guardado del oso y del león. Cuando tú y yo hacemos eso, amado, el llamado al país está hoy en el altar. Este es un altar de Dios. Se convierte en un altar de Dios. El llamado está a ti, para que tú lo busques, para que tú busques con profundidad el rostro de Dios. Entres en amores con Él. Te quites todo lo que no te conviene. Te deshagas de todo el peso de pecado que te asedia. Sobre todo si decimos que somos iglesia. Y vamos a buscar a Dios con todo nuestro corazón y nos vamos a humillar. Porque el tiempo de perder el tiempo se acabó. Este país desde los 80 tiene un aviso, Puerto Rico tiene un aviso de juicio, no es de ahora. Y lo dio, como le digo, un profeta con el que no tengo que estar de acuerdo en todo, pero lo respeto como profeta de Dios, Jorge Rashki. Y después de Jorge Rashki, muchos hombres de Dios y mujeres de Dios que yo conozco, que están en el anonimato, han reconocido que Dios les ha mostrado que viene ese juicio. Lo que está sucediendo ahora en el mundo entero se va a poner peor, porque Cristo viene. Pero no le podemos echar la culpa ni a los gobiernos, ni al mundo pecador. Eso tendrán su día con Dios. La culpa es de la iglesia, de moi, mía y de la iglesia, cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, cuando no reconocemos al Dios que tenemos como Dios, cuando no le servimos, cuando no lo honramos delante de los demás, cuando servimos de tropiezo a la gente,
cuando maltratamos a nuestros hermanos, cuando maltratamos al más pequeño, cuando abusamos de la gente, esa iglesia le va a tener que dar cuentas a Dios. Y esa iglesia es la iglesia de Jesucristo cuando no actúa como tiene que actuar. Así que iglesia, ponte para tu número. Iglesia de Jesucristo, pongámonos para nuestro número y a orar se ha dicho y a buscar el rostro de Dios. A entrar en amores con Él. Porque mire, el tiempo se está acabando. Nuestro tiempo se acaba. El tiempo está, la venida del Señor está a las puertas. Pero antes viene un avivamiento, como les comentaba. Y con el avivamiento vienen juicios. Porque la presencia del Espíritu Santo, lo siento, ante la presencia del Espíritu Santo, el que está mal, prepárese. Dios quiera que le dé tiempo a arrepentirse a todos los que dentro de la iglesia están haciendo lo malo, antes de que llegue ese poderoso avivamiento que viene por él. Dios les bendiga y Dios les guarde. Un abrazo para todos. Dios les guarde. Nos veremos en una próxima edición de Verdaderos Adoradores.